Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de cómo proteger Chancay y de cómo proteger, por extensión, cualquier infraestructura crítica para un país. Básicamente, a la hora de pensar en cómo proteger una infraestructura crítica, tenéis que pensar en cómo se puede atacar esa infraestructura crítica. Atacar cualquier infraestructura crítica, sea un puerto, sea una refinería, sea un complejo industrial, sea una planta de producción energética, da exactamente igual. Un ataque se va a realizar de dos maneras, bien mediante vectores de largo alcance o bien mediante una operación de comando. Vectores de largo alcance, tenemos dos opciones fundamentalmente, aunque las dos opciones siempre terminan en lo mismo, un ataque con bombas guiadas o con misiles, básicamente. Este se realizaría por parte de aviación o directamente mediante misiles de crucero lanzado desde diversas plataformas, como pueden ser plataformas navales. ¿Cómo se puede realizar un ataque directo mediante unidades de operaciones especiales? Si queremos denominarlo ataque terrorista, pues ataque terrorista, pero básicamente mediante la infiltración de comandos, con el objetivo de destruir esa instalación concreta. Bien, teniendo presente que básicamente esas son las dos formas que habría de atacar cualquier tipo de instalación, luego ya veríamos si el acercamiento e infiltración, en caso de que fuese un ataque de comando, se realizaría por vía acuática, por vía aérea, por vía terrestre, vía fluvial. Independientemente de todo esto, la defensa de cualquier punto estratégico básicamente va a venir dadas de dos formas. La primera de ellas con sistemas antiaéreos y la segunda de ellas con unidades de respuesta táctica. Así es como se encargaría y cómo procedería la defensa de cualquier infraestructura crítica. En este caso, si nos centramos en Chancay, por ejemplo, ¿cómo se puede proceder a la defensa de Chancay? Bueno, en primer lugar, lo que tenéis que saber es que la defensa de cualquier punto crítico de un país, en teoría debería estar debajo del paraguas de la defensa general, de la defensa global de ese país. Luego, si se quiere mejorar la defensa concreta de este país, de este punto concreto, pues se puede hacer, pero la defensa de cualquier infraestructura crítica debe de estar siempre dentro de la defensa global de ese país. Si pensamos en Chancay, ¿cómo se puede básicamente atacar Chancay? Pues la forma que habría de atacar Chancay, teniendo en cuenta que al ser un puerto es una infraestructura muy amplia, sería básicamente con un bombardeo masivo o bien mediante el ataque por saturación con misiles de crucero, misiles balísticos o un mayor efecto misiles intercontinentales, aunque este tipo de misiles como norma general siempre van dotados de cabezas nucleares, con lo cual aquí ya entraríamos en una dinámica que no sería real, sería pura fantasía. En este aspecto, Chancay, si se quiere proteger ante este tipo de ataque, debería contar con misiles modernos, misiles de zona, misiles que tengan un radio superior a los 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque dentro de ese radio lo suficiente para actuar el sistema de radar como alerta, poder localizar a los misiles de crucero entrante, y si se trata de aviación, habría que tener presente que si quiere realizar un ataque con bombas, por ejemplo, de caída libre, bombas de precisión o misiles aire-tierra, como puede ser, por ejemplo, el Maverick, tendría que acercarse muchísimo y esos 50 kilómetros sería lo mínimo a lo cual tú podrías hacer frente a dicho ataque. Por ejemplo, si vas a atacar con misiles de crucero, con misiles aire-tierra lanzados desde aviones, los 50 kilómetros es una distancia más o menos creíble, más o menos real para los sistemas que hay en funcionamiento, y a esa distancia ya podría localizar o bien el misil si se trata de un misil de crucero, por ejemplo el Taurus, o bien si se trata de un Maverick ya directamente incluso localizarías el avión. Al final, para lanzar ese misil va a tener el avión que elevarse, va a tener el avión que localizar el objetivo, que señalarle y que dispararle, a no ser que tenga otra forma de guiado de ese misil, que a verlas las hay. Respecto a los misiles de crucero, pues estos básicamente pueden ser lanzados tanto desde plataformas aéreas a más distancia, 200, 300 kilómetros, incluso desde plataformas submarinas o desde plataformas navales a distancias de 500, 600, 800 kilómetros. Tener presente, por ejemplo, los misiles de crucero es muy común que superen los 1000 kilómetros de alcance, con lo cual el ataque puede realizarse a una distancia muy importante. Con lo cual, una plataforma antiaérea
sería ideal para proteger Chancay. Proteger Chancay o proteger cualquier otro tipo de infraestructura crítica que sea considerada muy importante para el país. Esta plataforma, ¿qué tipo, qué modelo? Bueno, hay muchos sistemas antiaéreos. Podemos hablar, por ejemplo, del NASAMS, por poner un ejemplo. Podemos ir a una cosa mucho más complejas, como por ejemplo el Patriot. Pero estamos hablando de misiles de alcance medio y largo, nada de misiles de defensa de punto. En este aspecto, debido a las características propias del puerto, que va mucho más allá, por ejemplo, de otra infraestructura, como puede ser, por ejemplo, una central nuclear y demás, lo ideal sería tener misiles de alcance medio, algo bastante por encima de plataformas como puede ser un Conto, por ejemplo, como puede ser las versiones tierra-aire del Iris-T o sistemas de artillería autopropulsada, o misiles tipo Mistral y mucho menos ya misiles portátiles lanzados desde el hombro, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este aspecto, la unidad antiaérea debía tener unas capacidades bastante importantes. Y además de eso, está dotada de un muy buen radar, porque a la hora de enfrentar este tipo de amenazas, tan importante es la detección de medios aéreos como pueden ser los aviones, como la capacidad de seguir misiles de crucero, incluso misiles que puedan romper la velocidad del sonido. Este aspecto también hay que tenerle muy en cuenta. Un buen radar debería ir en estas capacidades de ir más allá de una banda X, por ejemplo, y de ser capaz de enfrentar a todas las amenazas que puedan provenir de un amplio espectro, no solamente de los aviones de combate ni de las vectores que puedan ser lanzados desde estas plataformas, desde los aviones de combate. ¿Qué pasa con la segunda parte? ¿Qué pasa con el tema de los comandos o unidades terroristas o cualquier otro tipo de intento de sabotaje? Bueno, en este caso de Chancay, sabotear un puerto es realmente complicado mediante una unidad de comando. Esa unidad de comando tendría que cargar muchísimos explosivos, ir a por cosas muy puntuales como pueden ser, por ejemplo, las grúas, pero al final estamos hablando que un ataque de comando para destruir un puerto es bastante complicado por la propia característica del puerto. Por ejemplo, sería mucho más factible un ataque de comando para destruir una presa, ahí sí que sería más viable, o para intentar sabotear una central nuclear o un puesto de mando o cualquier otro tipo de infraestructura. Un puerto, un aeropuerto, como norma general, sí, puedes cometer un acto terrorista, pero claro, ¿cómo te vas a cargar un aeropuerto? Para que un aeropuerto no deje de funcionar necesitas cargarte las pistas y cargarte la torre de control. Incluso sin torre de control, los aviones pueden aterrizar. Básicamente, los aeropuertos tienen una misma frecuencia en la cual todos los aviones que se acercan, si no hay torre de control, entran en esa frecuencia y pueden hablar entre ellos. Son normas de aviación internacional. Con lo cual, incluso para dejar un aeropuerto realmente sin poder operar, tienes que cargarte las pistas. ¿Puedes hacer una operación de comando? Sí, pero es bastante complicado y poco práctico. Lo mismo sucedería exactamente con el tema de Chancay, como de cualquier otro puerto. Una operación de comando se puede realizar, pero los objetivos y los beneficios de la misma son cuanto menos dudosos. Aún así, en las infraestructuras críticas, en todas las infraestructuras críticas, siempre suele haber equipos de respuesta táctica, conocidos en el mundo anglosajón, como por ejemplo las unidades SWAT y demás. Estos equipos de respuesta táctica, estas, si queréis, unidades semiélite, serían las encargadas de encargarse de la seguridad a un rango mucho más importante a que te pueda dar cualquier vigilante de seguridad que esté a la entrada del puerto o dando una vueltecita por los muelles. Es muy común, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos estos equipos de respuesta táctica los hay básicamente en cualquier instalación importante y casi todas las agencias de Estados Unidos tienen este tipo de equipos de respuesta. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, y no sé si es Fort Bliss donde está todo el oro de Estados Unidos, pero bueno, donde sea exactamente igual. Tiene su propio equipo de respuesta táctica, cuya misión es básicamente enfrentar cualquier amenaza que venga, no hacen otra cosa. Se pasan ahí todo el día y están ahí todo el día, ese es su trabajo. Muchísimas otras instalaciones también tienen su propio equipo de respuesta táctica. En España, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto con el tema de las centrales nucleares. También hay algo parecido en Francia. Es muy común tener unidades más o menos de élite,
unidades más o menos de equipo de intervención, poquito operaciones especiales, encargada de este tipo de misiones, de proteger infraestructuras críticas ante cualquier posible amenaza. Estos equipos de respuesta táctica, pues básicamente lo que harían sería enfrentar estas amenazas. Equipos bien equipados, bien entrenados, capacidad de visión nocturna, buenas comunicaciones, equipos como puede ser, por ejemplo, radares que reconozcan movimiento de personas, típico radar que tú le pones en una pared y tienen la capacidad de detectar lo que hay detrás de esa pared, básicamente a través de lo que serían como especie de cámaras térmicas. Lo que hacen es localizar los puntos de calor, de tal forma que tú ves si hay gente o no hay gente detrás en esa otra habitación o en esa casa, básicamente donde en el edificio, oficina, donde vayas a utilizarlo. Es decir, gente bien preparada, bien equipada. Y cuando hablamos de bien equipada, no penséis solamente en armas fashion con visores y láseres, pensar en muchísimos más sistemas, incluidos por ejemplo las propias transmisiones y los propios sistemas de vigilancia. Así, señores, es básicamente cómo se protege una infraestructura crítica. En primer lugar, que esté dentro del paraguas de defensa general del país. Esto, por ejemplo, en Iberoamérica es muy poco común porque no hay ningún país de Iberoamérica que tenga la capacidad suficiente tierra-aire para cubrir todo su país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que tener presente qué tipo de infraestructura es. No se defiende igual una central nuclear que un puerto, no se defiende igual un aeropuerto que una central eléctrica, no se defiende igual una refinería, por ejemplo, de lo que puede defender pues un ministerio o el palacio presidencial o cualquier cosa de este tipo, ¿de acuerdo? Si nos centramos, por ejemplo, en Chancay, pues lo primero que tenemos que saber es que es muy difícil atacar Chancay. Claro, ¿quién iba a querer atacar Chancay? En primer lugar, tendrías que estar casi en una guerra ya directamente para que si alguien se plantea atacar un puerto. Porque atacar un puerto, teniendo en cuenta cómo es un puerto naval, ¿cómo vas a destruir un puerto naval? Tendrías que bombardearle a más no poder. Básicamente, lo único práctico, medio útil para cargarte un puerto es cargarte las grúas. Y eso pues te va a dar cierta capacidad de, digamos, de reducir la operatividad del puerto, pero ni siquiera con esas. Va a haber otras formas de poder desembarcar la mercancía. ¿Qué vas a hacer? ¿Bombardear los muelles? Pues vaya tontería, ¿para qué vas a bombardear los muelles si no va a servir absolutamente de nada? Un puerto como el puerto de Chancay es una infraestructura crítica, pero es una infraestructura muy difícil de poder dejar fuera de funcionamiento, y básicamente la única forma que habría sería esa, sería mediante un ataque por saturación, generalmente con aviación, con bombas de caída libre, bombas guiadas por láser, misiles de crucero, ya han lanzado también desde aviones o lanzado desde buques. Temas de actos terroristas, pues qué queréis que os diga. Para empezar, los puertos, igual que los aeropuertos y demás, son infraestructuras muy grandes respecto al tamaño, con lo cual no es un objetivo, digamos, de valor ni un objetivo importante para organizaciones terroristas. Al final, ¿cómo vas a secuestrar un aeropuerto? ¿Cómo vas a secuestrar un puerto? Necesitarías muchísimos terroristas. Necesitarías más de 100 terroristas para más o menos tener controlado todo eso. Es muy bueno secuestrar un buque, secuestrar un avión, secuestrar una embajada, pero ten en cuenta que cuanto más amplio sea el objetivo, más medios vas a necesitar. No vas a ir con 200 terroristas por la calle para ir a atacar un aeropuerto, secuestrar un puerto, señores. Entonces, lo que es una infraestructura como la de Chancay, sinceramente, ataques tipo comando, ataques terroristas, pues tendrían más un valor, digamos, mediático, tendrían más un valor propagandístico que un valor operativo real. Al final, yo no pienso como un político, a mí me da exactamente igual que un comando terrorista ponga una bomba en una grúa. Al día siguiente va a haber ahí otra grúa, me da exactamente igual. No se va a parar el puerto ni se va a hacer demasiado daño, y mucho menos un comando terrorista que quiera conquistar un puerto, dependiendo del tipo de puerto, casi tiene más cuenta conquistar una ciudad. Y además tener presente una cosa, hacer infraestructuras tan grandes a la hora de realizar la defensa es muy complicado y te van a sobrepasar sin ningún tipo de, digamos, de defensa que tú puedas hacer, entre otras cosas porque lo que vayan a saltar directamente pues harán como los argentinos en la tablada, tirarán de vehículos de combate de cadenas o de ruedas, tirarán de blindados y van a pasar por encima tuya. En este aspecto quizás lo más interesante sería pues lo típico, entrar en un edificio, secuestrar al capitán del puerto, secuestrar al personal de allí y a partir de ahí negociar. Por eso os he hablado de ese equipo de respuesta táctica,
y de las unidades que se encargan de la protección de estas infraestructuras. Pero ya veis que, en resumen, lo que estoy centrando es en un edificio en concreto. Nadie va a querer conquistar el puerto, porque es una tontería, no vas a poder defenderlo. Ya eso prácticamente entraríamos dentro de operaciones militares y operaciones de asalto anfibio. No hay un grupo terrorista con el suficiente poder de llegar y conquistar un puerto entero. Básicamente porque no es conquistarle, es defenderle. Y te vas a enfrentar a unidades militares que te van a sobrepasar porque van a tener muchísima más, en primer lugar, potencia de fuego y en segundo lugar, apoyo en todos los aspectos, desde el aéreo hasta las comunicaciones, incluso de la propia artillería si fuese necesario. Señores, si pasamos de Chancay y vamos a pensar, por ejemplo, en puertos espaciales y demás, pues la respuesta básicamente la misma. De todas formas, tenéis que tener presente que tampoco voy a perder más tiempo con ello, con puertos espaciales y demás, porque son cosas poco reales. Básicamente, si alguien te va a atacar esta infraestructura es porque estás en guerra. Es porque estás en guerra y porque el enemigo pueda considerar que estas infraestructuras son importantes. Por ejemplo, el puerto espacial. A mí nunca me preocuparía el puerto espacial porque si entro en guerra, en un país en guerra, nadie va a querer lanzar, ni a observar, ni a invertir, ni a hacer absolutamente nada. Con lo cual, para mí no es un objetivo de valor. El puerto de Chancay. Bueno, con un país en guerra ya os digo yo que directamente van a ser las compañías navieras las que no van a querer ir a esos puertos que están en países de guerra. Es así de simple. Nadie, ninguna empresa privada se le ocurre invertir, se le ocurre comerciar con un país que está en guerra. Con lo cual, yo personalmente no me preocuparía lo más mínimo por la defensa de Chancay ni de ninguna otra infraestructura crítica, más allá de las propias cuestiones de seguridad interna, que ahora en Perú están bastante mejor de lo que estaban en otras décadas, por ejemplo, con los terroristas de Sendero Luminoso. Un equipo de seguridad, si el puerto llega a tener un grandísimo nivel de volumen, es algo que le va a pedir la propia Policía Nacional Peruana, un equipo de seguridad, un equipo de respuesta táctica, y si ya lo consideras que es muy importante, pues puedes meter algo de artillería antiaérea, pero normal es que en el fondo la infraestructura esté encubierta bajo el paraguas de defensa nacional, formado no solamente por artillería antiaérea, sino por la aviación de caza y ataque. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.